Ayer por la tarde el secretariado ejecutivo del Frente Amplio se reunió para analizar justamente la renuncia del presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, a su cargo, después de que el semanario Búsqueda difundiera una serie de chats con el ex senador, Gustavo Penades, en los que Iturralde expresaba su intención de incidir en la asignación de la causa de la fiscal Alicia Ghione, a quien calificó como su amiga. Bueno, recién lo tratábamos en la entrevista anterior, y desde el Frente Amplio en un comunicado expresaron honda preocupación por esto, así que para profundizar ya estamos con el presidente del FA, con Fernando Pereira. ¿Qué tal, Pereira? Un placer, como siempre, estar con ustedes, de verdad. Bueno, en principio, ¿qué reflexión te merece el hecho de que Iturralde intentara presionar a la Fiscalía de alguna manera? Bueno, en términos políticos, duro, ¿no? Porque el Frente Amplio va a seguir actuando con racionalidad, con prudencia, protegiendo la casa común, intentando generar las condiciones para que nuestra democracia siga siendo la democracia más plena del continente, pero no deja de preocupar que un presidente de un partido descalifique de la manera que descalificó al fiscal de corte Juan Gómez, o intente o dice interceder para que la fiscal Ghione sea quien tome la causa de Penades, porque es su amiga y porque ha trabajado en otras causas de forma, dice, es una monstrua, porque trabajó según él para un contador que era un chanta de Colonia o que era impresentable en Colonia, y en otras causas vinculadas a la Intendencia de Durazno y vinculadas al caso del festejo del no a la luz, que donde hubo una acusación de violación, y la coloca a la fiscal en una situación compleja. Entonces me parece que hay que separar paja del trigo. La fiscal Ghione, cuando fue joven, cuando tuviera la edad que tuviera, antes de entrar a la fiscalía, pudo haber militado en el Partido Nacional, como se dice, que integró una lista, pudo haber sido parte de la CGU, y eso no es ningún problema para ser fiscal y actuar con profesionalismo. Nosotros la hemos visto actuar, en este caso particular de Penades, protegiendo a las víctimas con profesionalismo, con sobriedad en las declaraciones públicas. Es decir, sobre la fiscal no tenemos ninguna objeción. Lo que tenemos un problema grande es que un presidente del partido, el presidente del Partido Nacional, tenga esta lógica de que los partidos pueden incidir en el sistema de justicia para alterar los resultados de una investigación. Y a tal punto ha sido compleja esta investigación que esta fiscal ha tenido que atravesar una trama armada por un hombre de la inteligencia policial que en ese momento estaba trabajando en el CONCAR, que contrató otros policías, que intervino gente que estaba trabajando en la Corte Electoral, que intervino gente que estaba trabajando en el Mercosur, que se intentó construir un flujograma para intentar descalificar a las personas denunciantes, en primer lugar tratando de ubicarlas, ¿no? Porque la fiscal guardó un secreto fuerte sobre el tema y por suerte se logró mantener, y lo cierto es que este tipo de cuestiones afectan fuertemente la lógica de convivencia democrática, la lógica de fortalecimiento, la falta de transparencia en la acción de las personas. Y hay que diferenciar, porque yo soy muy respetuoso de las conversaciones personales que uno puede tener con otro a través de un chat y que uno no pretende que sean públicas. Pero hay conversaciones personales y hay conversaciones personales que tienen importancia pública. Y esta claramente tiene importancia pública porque le comunica a Penades una forma de actuar para intentar generar mejores condiciones de su circunstancia procesal, ¿no? Y esto es grave. O sea, para ti la idea de que se hable de que es algo personal y privado no corre. No, porque no puede ser personal y privado algo que intenta un presidente de partido influir en la toma de decisiones, dice que influyó en otras, dice que apretó a un fiscal y que por eso toma a Ghione la tarea, y luego coloca a la fiscal en una situación incómoda al decir que había actuado, por lo menos de forma sospechada, en casos que en todos participaba alguien del Partido Nacional,
o un contador de una intendencia del Partido Nacional, o miembros de otra intendencia del Partido Nacional, o un caso de un festejo del Partido Nacional de jóvenes blancos, ¿no? Entonces, digamos, genera una sombra de duda, un manto de duda sobre causas que fueron tratadas por esta fiscal. Entonces, realmente se le ha hecho daño al sistema de justicia, se le ha hecho daño personal sin duda a la fiscal Guione, y ojalá siga la causa, porque realmente nosotros no tenemos ninguna objeción para hacer sobre la fiscal Guione. Sí tenemos mucho para hacer sobre el caso Iturralde, que creemos, como la justicia decidió, que hay que investigar a fondo hasta dónde pudo haber llegado esas influencias y qué intentó hacer, ¿no? Porque finalmente lo que le comunicó a Penades es que estaba haciendo una cantidad de cosas que estaban dando resultados, ¿no? Entonces, bueno, una investigación era la cuestión mínima que se puede hacer. De todas maneras, lo que determina Ferrero es seguir la solicitud de Iturralde de investigar cómo salen estas filtraciones, ¿no? Bueno, no, pero lo que hay que investigar de fondo es no cómo salen estas filtraciones, que se podrán saber o no, porque ¿para qué trabaja el periodismo? Para que se sepa lo que otro no quiere que se sepa, ¿no? Digamos, no es la máxima esta del periodismo, pero el periodismo trabaja en tratar de saber todo lo que pueda saber para informarle a la sociedad. Por eso es un actor tan privilegiado de cualquier sistema democrático. Cuando hay prensa libre, hay países democráticos más potentes. Digamos, si la prensa busca información, se nutre de fuentes, trabaja, explora, investiga, muchas veces con muy pocos recursos para hacerlo, ¿no? A veces con escasísimos recursos, y la sociedad puede enterarse de cosas, por ejemplo, en su programa, que de otra manera no podría. Pero lo que hay que investigar es el contenido de esos chats, que son graves, que no son una pavada entre dos personas que están conversando, no son una charla entre dos personas que discuten cómo elaborar una estrategia política para ganar una elección. Están hablando de cómo alteran el sistema de justicia, que es el que nos tiene que garantizar a todos una ecuanimidad, ¿verdad? Entonces, hemos visto mucha presión sobre esta fiscal en particular durante todo este periodo. Hemos visto una enorme presión sobre la fiscalía, reuniones de 6 fiscales de 6 senadores con el fiscal de corte Juan Gómez para pedirle que apresurara una causa. Hemos visto propuestas descabelladas como armar triunviratos para dirigir la fiscalía. No hemos visto voluntad en el Partido Nacional de alcanzar acuerdos para que con 2/3 haya un fiscal de corte con estabilidad. Digamos, es muy preocupante, lo que pasó ayer era algo para mí inesperado. Quiero ser franco porque podría decir lo contrario, pero lo conozco a Iturralde hace mucho tiempo, no pensaba que pudiera estar en algo tan complejo como esto. Hemos tenido un diálogo del 80 y pico para acá, respetuoso, muchas veces confrontado, pero respetuoso. Yo no sé cómo pudo caer en una acción de este tipo, que hay que ver hasta dónde llegó, hay que ver si hasta dónde llegó su acción política, digamos. Pero sin duda lo que le manifiesta a Penades es que tenía la intención de interferir en la justicia, en el sistema de justicia, para que la circunstancia de Penades no fuera tan grave, ¿no? Bueno, justamente, Fernando, ¿te parece que la Fiscalía debería investigar los intentos de presión de Iturralde? Claro, es que yo parto de la base que lo va a estudiar. Pero no se ha dicho esto todavía, se habla de investigar lo que tiene que ver con la filtración. ¿Se va a investigar lo que tiene que ver con las presiones? Y yo espero que sí. La fiscal es una persona seria, subrogante. Me imagino que una fiscal seria investiga si se filtró, cómo se filtró, investiga si el contenido de los chats pueden haber incidido o no en decisiones del sistema de justicia. ¿Y cuál fue la acción de Iturralde en este tema? Yo me imagino que esto se va a investigar. Luego hay que esperar con paciencia, porque la tentación que todos podemos tener es empezar a presionar a la Fiscalía. Y lo que hay que permitir es que la Fiscalía pueda trabajar para esclarecer básicamente
el alma de los hechos. Y el alma de los hechos no es cómo se filtró. El alma de los hechos, si los hechos sucedieron. Si efectivamente se intentó presionar a Guiones, si efectivamente hubo una acción para cambiar de fiscal, si efectivamente en los casos que él menciona hubo una acción diferente a la que hoy vemos con el caso Penades, esto es lo que hay que investigar. Y lo tiene que investigar la Fiscalía con tranquilidad. Yo me imagino que todos los uruguayos tendrán ansiedad porque esto se sepa en días y seguramente va a llevar meses, pero la rigurosidad de la investigación nos debería llevar a la conclusión de que ningún político se atreva más a creer que puede incidir en el sistema de justicia, que eso no es que un abogado no pueda actuar, que un abogado no pueda pedir un cambio fiscal, eso es que la política no intervenga en las decisiones que tiene que tomarlo otro poder del Estado, ¿no? Ahora, este hecho ha tenido muchísimas repercusiones, ¿no? Varios actores políticos hablaron y han tomado ciertas posturas al respecto. Por ejemplo, Cabildo Abierto, ayer el senador Domenech decía que con muchísimo dolor se dio cuenta de que además del Frente Amplio, el Partido Nacional también manipula a la justicia. No es la primera vez que Cabildo Abierto habla de que el Frente Amplio manipulaba a la justicia. Bueno, es un mentiroso, porque que digan qué. Porque en el Partido Nacional podemos decir, está esto, ¿verdad? Está esta situación. Y obviamente hay otras, ¿no? Ahí mismo del programa ustedes han surgido un conjunto de acciones. Y vimos presiones en la Operación Océano, y vimos presiones en otras, ya le digo, reuniones de senadores con un fiscal para que se apurara una causa. Eso es presionar a la justicia. Yo quisiera saber, el Frente Amplio, ¿cuándo fue que hizo esto? La verdad es que se puede decir la verdad o se puede encubrir en una cuestión indefendible lo que pasó en Iturralde y para no dejarlo solo colocar a otro, ¿no? Pero la realidad es que no hemos presionado a la justicia, ha trabajado libremente. Creo que esto es obvio y es bastante público, pero digamos, de alguna manera Domenech sigue siendo parte del gobierno que integra el Partido Nacional, ¿no? Domenech. Ninguna acción del Partido Nacional, ninguna acción, ni la que criticaron en Salto Grande, ni la que se quejaron cuando el Ministerio de Vivienda, aunque yo creo que ahí tenía razón el presidente de la calle, ni la situación del Ministerio de Turismo, ni el pasaporte al narcotraficante Marcet y la ruptura de un documento, mentirle al Parlamento, ni la situación de Astesiano han generado la condición de que Cabildo Abierto se apartara del gobierno, porque parecen ser más importantes los cargos que los principios, ¿no? Fernando, ahora también es cierto que Domenech es, de las pocas voces, creo que ayer menciona esto, bueno, de que el Partido Nacional habría intentado manipular a la justicia, porque el resto de las reacciones, empezando por la del precandidato no nacionalista, Álvaro Delgado, que además es eso es una vergüenza. Que a primero plantea, ¿no? Fue valiente, prudente. Pero ¿cómo puede ser valiente, prudente y, digamos, la renuncia era inevitable? Porque había un nivel de escándalo público hacia adentro de su partido y hacia afuera de su partido que era inevitable. Pero no se puede plantear valentía. En todo caso se puede reconocer el pasado del militante, porque las personas no son un solo hecho. ¿Me explico? Pero lo que no se puede plantear es que esta actitud fue valiente. Esto es un desastre de declaración que muestra por momentos la liviandad con la que trata los temas el candidato Álvaro Delgado. Esto es una liviandad. Plantear que es una valentía renunciar cuando alguien dice que interfirió en causas judiciales tan graves como de intendencia, como la Operación Océano, como la cuestión de la violación no a la luz, sí, de la fiesta nacionalista, es grave, es enormemente grave. Plantear que tuvo incidencia en que cambiaran de fiscal para que su caso lo tratara alguien de su partido y de su amistad, es grave. Ahora es algo que se repite. Como es grave que la FLUF hubiera asesorado a Penades, que luego estuvo acusado de 22 delitos de abuso sexual a menores, de distintos tipos de abuso sexual a menores. Entonces, digamos, es grave.
Entonces, plantear que esto es una actitud valiente realmente a mí no me deja de asombrar por la liviandad, por la falta de responsabilidad, por no tener criterio a la hora de pensar una respuesta lógica, que entiendo que tiene que proteger a su partido, pero no lo puede proteger planteando que ha hecho una actitud casi noble. Ahora decís, Fernando, me sorprende. Interferir en la justicia, ¿no? Tú decís me sorprende, pero en realidad es algo que se viene repitiendo, ¿no? Digo, cuando salta lo de Penades, lo hemos dicho, el presidente hablando de no cómo no le vas a creer a un amigo, la reacción de Heber, y bueno, sí. y entonces digo, la idea de esta, ¿no? Ninguno se ha ido reconociendo ningún error. Bueno, por eso es verdad, es tal cual. No debería sorprenderme, pero sigo creyendo que las cosas hay que repararlas y reconstruirlas, y entonces me sorprende. No debería sorprenderme porque hay una cantidad de hechos graves. Bueno, empezando por el puerto, o el Ministerio de Turismo, o los ingresos a Salto Grande, o haberle dado un pasaporte a un narco pesado y peligroso, Fernando, libre, siguiendo, el caso Astesiano. Siguiendo con estos discursos que están teniendo bastantes parecidos, ¿no? La idea esta de que dicen de que son conversaciones privadas y personales, que una vez más se utiliza este discurso, ¿qué es lo que te parece sobre esto? Que es un desastre, porque una conversación privada y personal yo creo que nunca debería publicarse, pero una conversación privada en la que se entiende que se puede influir sobre el sistema de justicia para alterarlo, para modificarlo, deja de ser una conversación privada para ser un asunto de interés público. ¿Me explico? Sí, sí. Y Fernando, ¿de aquí en más, como fuerza política, qué acciones prevén tomar? ¿Pueden ser políticas o eventualmente judiciales también? Hay que racionalizar, ¿no? Nosotros no somos un partido que funciona a la velocidad de Twitter. Somos un partido que ayer tuvo su primera reflexión, que hizo su primera declaración pública alertando a la sociedad uruguaya sobre la necesidad de fortalecer la democracia, de fortalecer la institucionalidad, de investigar a fondo lo que sucedió en este hecho como en otros, y al mismo tiempo el Frente Amplio lo va a seguir analizando para ver otras acciones. De hecho, el lunes, estamos viendo la hora, nos vamos a reunir con las dos bancadas parlamentarias del Frente Amplio, la bancada de senadores y de diputados al mismo tiempo, para ver cómo lo están viendo nuestros parlamentarios. ¿Qué otras acciones se podrían tomar, Fernando? Y bueno, lo estamos analizando, lo estamos pensando, pero está claro que el Frente Amplio no va a hacer nada que deteriore la democracia plena del Uruguay, pero tampoco se va a quedar quieto ante acciones que están deteriorando la democracia plena en el Uruguay. Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar un camino equilibrado y crítico de acciones que han sido un escándalo tras otro escándalo. Entonces, digamos, en cierta medida, el gobierno ha vivido todo este periodo de 4 años teniendo más cosas para explicar, como esta que no la explica, porque ustedes han pasado ya casi 24 horas de que se supo el tema, más de 24 horas, y han tenido alguna explicación del Partido Nacional, han tenido alguna explicación de los candidatos, han tenido una explicación del propio Iturralde, han tenido una explicación de alguien, no. En el caso del pasaporte, ¿han tenido alguna explicación? No. De hecho, nosotros habíamos hecho un material que decía, la calle tiene que explicar, y claro que tiene que explicar. Se rompe un expediente en el edificio 11, en el piso 11 del edificio de Presidencia, y no tiene que explicar qué pasó allí. Y entonces, como un gobierno tiene tantas cosas para explicar y tan pocas cosas para mostrar, está claro que es un gobierno en problemas y un partido en crisis. Ojalá encontremos decisiones políticas en el Frente Amplio para colocar las cosas en su lugar, pero lo que no hay duda es que hemos estado enfrentando a un gobierno con una cantidad de escándalos uno tras otro durante los 4 años, ¿no? Fernando Pereira. Que uno piensa, este va a ser el último, Salto Grande va a ser el último, Vivienda va a ser el último, Marcet va a ser el último, Astesiano va a ser el último, Turismo, pero realmente el último parece no llegar. Y bueno, cuando hay una serie de escándalos de este tipo, conviene reflexionar y tomar las decisiones adecuadas para
que en el marco de una democracia plena el Frente Amplio pueda construir una alternativa a tanta barbaridad, ¿no? Pereira, te agradecemos muchísimo estos minutos. A las órdenes, un placer, como Gracias. siempre.